manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica. Entonces ya tenemos la forma circunscrita y la forma cutánea difusa, porcentaje. Fenómenos de Raynaud, vean en ambos, ¿no? 95 a 100% en la forma circunscrita y 90-95% en la forma difusa. ¿Cuál es la diferencia entre la circunscrita y la difusa en relación al fenómeno de Raynaud? ¿En qué se diferencia? Uno está a nivel de tórax y otro está a nivel de las extremidades. Fenómeno de Raynaud. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? No, el fenómeno de Raynaud, ¿cuál es el fenómeno de Raynaud? La superficie periférica de los dedos. La coloración cianótica de las manos, ¿no es cierto? Sí. Puede aparecer en otras regiones, pero es en las manos. ¿Cuál es la diferencia entre este fenómeno de Raynaud y estas dos formas clínicas? En la anterior clase hemos visto. Junto a todito lo voy a explicar. ¿Cómo me van a decir si la anterior clase hemos visto y hemos hecho énfasis en qué se diferencia en la forma circunscrita y en la forma difusa? Un punto menos a todito de todos, vamos a preguntar. ¿Cómo van a saber? Doctor, Sí. ¿no era la diferencia que uno era por déficit de plaquetas y el otro por problemas vasculares? Y si mañana no saben otro punto más lo voy a quitar. Bien. Tienen que leer. Tema ya deberían venir leyendo, ¿saben? Y cuando se van deberían revisar otra vez el tema. Engrosamiento de la piel, otra manifestación clínica, ¿no es cierto? Característica. Vean el 98% en la forma circunscrita y el 100% en la forma difusa. Mejor no les pregunto la diferencia porque van a perder otro punto también. Calcinosis subcutánea en la forma circunscrita forma parte de ¿qué síndrome la calcinosis? Hemos hablado de un síndrome en la forma circunscrita y uno de los componentes es la calcinosis. Síndrome de Crespo, ¿no es cierto? C de calcinosis. Eso es en la circunscrita, vean, en cambio en la difusa es poco, ¿no es cierto? Apenas 10% de los pacientes tienen carcinosis. Telangiectasias, también parte del síndrome de Crespo, ¿no es cierto? En la forma circunscrita. Artralgias y artritis, vean en mayor proporción la forma cutánea difusa que la circunscrita. Manifestaciones articulares, osteoarticulares, es más frecuente en la difusa, en la circunscrita. Miopatía, lo mismo, ¿vean? Más frecuente en la difusa que en la circunscrita. Trastornos de la motilidad esofágica, ¿ven? En ambos en la misma proporción, pero es componente del síndrome de Crespo, ¿no es cierto? En la forma cutánea circunscrita, los trastornos esofágicos, de la motilidad esofágica. Fibrosis pulmonar, un poco más frecuente en la forma difusa. Hipertensión pulmonar, ya que es más predominante en la forma circunscrita. Los trastornos pulmonares, ¿no es cierto?, son más frecuentes en la difusa, pero la hipertensión pulmonar es más frecuente en la forma circunscrita. Insuficiencia cardíaca, lo mismo, más frecuente en la difusa.
Crisis renal es lo mismo. En la forma difusa hay mayor compromiso de órganos sistémicos, ¿no es cierto? Se ve aquí en la parte pulmonar, cardíaca, renal, gastrointestinal, que son complicaciones frecuentes. Entonces, el fenómeno de Raynaud es una manifestación importante, clave, ¿no es cierto?, en la esclerosis, tanto en la forma cutánea difusa como en la cutánea circunscrita. Fenómeno de Raynaud. Y el otro componente de las manos es la tumefacción de los dedos, es el aumento de volumen, la dematización de los dedos gruesos, brillantes, dedos en salchicha también se llama por el aspecto que tiene. Entonces hemos visto más del 90% de los pacientes presentan fenómenos de Raynaud, tanto en la circunscrita como en la difusa. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Por qué se produce? Una vasoconstricción episódica de las pequeñas arterias y arteriolas, ¿no es cierto? Principalmente en los dedos de las manos y de los pies, la parte periférica. Aunque vean, puede también presentarse en la punta de la nariz, en los lóbulos de las orejas. La exposición al frío puede ocasionar esta vasoconstricción en la parte periférica del organismo. Aunque también se puede presentar en los órganos internos, en el corazón o en los riñones. Claro que eso no se ve, ¿no es cierto? Es una vasoconstricción de las arterias, también de las coronarias o de las arterias renales. Por eso es que estos pacientes hacen complicaciones cardíacas y hacen complicaciones renales a la larga, por isquemia, ¿no es cierto? Isquemia cardíaca y isquemia renal, por esa vasoconstricción, que también se puede producir, no solo en las manos o los pies, ¿no? Entonces también hay un Raynaud cardíaco, ¿sí? También puede afectar a los riñones, ¿ya? Pero principalmente se puede observar en manos y pies, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce o es desencadenado? ¿Por qué? Exposición al frío principalmente. La exposición al frío entonces desencadena el fenómeno de Raynaud. Hay una prueba que se hace en los pacientes para desencadenar el fenómeno de Raynaud: agua con hielo. Entonces le hace meter al paciente las manos durante unos segundos o pocos minutos en el agua con hielo para desencadenar el fenómeno de Raynaud. Es una prueba que se hace para el diagnóstico, ¿ya? Y vemos cómo reacciona, ¿cierto? También las vibraciones, pacientes que manejan o trabajan con taladros, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa vibración también puede desencadenar un fenómeno de Raynaud. O el estrés emocional igualmente puede desencadenar un fenómeno de Raynaud. Se secreta adrenalina, ¿no es cierto? Y la adrenalina es vasoconstrictora periférica. Entonces, el estado emocional también puede desencadenar. En primer lugar, como hay una vasoconstricción periférica, primero aparece una palidez, se vuelven pálidas las manos. Luego cianóticas, se tornan cianóticas. Finalmente, cuando se recalienta la extremidad, hay una vasodilatación y se produce un enrojecimiento ya de las manos. Entonces, el fenómeno de Raynaud típico es ese: palidez, cianosis y después enrojecimiento, ¿no? Esa es la secuencia. Pero no siempre se presenta así con esas tres fases, ¿no? Puede haber solo palidez o solo cianosis, pero esto es lo característico. El fenómeno de Raynaud puede deberse en meses o años a las lesiones cutáneas, principalmente en una de las dos formas. Entonces, a ver, por aquí voy a ver un fenómeno. Entonces, ¿cierto? Vean, palidez con cianosis, ¿no? En este momento. Y obviamente hay dolor también, ¿no? Bien, en el
cuanto al fenómeno de Raynaud. En cuanto al trastorno cutáneo, las manifestaciones cutáneas, no se endura, se torna gruesa, rígida la piel de un día para otro, ¿no es cierto? Sino que es un proceso evolutivo que tarda meses, ¿ya? Tarda meses y pasa por 3 fases, ¿ya? El trastorno de la piel. La primera fase, que se llama fase edematosa, donde hay un edema, hinchazón de los dedos, ¿ya? De la mano, los antebrazos, los pies, las piernas, etcétera, las zonas que van a ser afectadas, ¿no? Principalmente extremidades, las manos, los dedos y las extremidades. Entonces, en una primera fase, el paciente percibe edema, hinchazón de los dedos y el resto de la extremidad. Es la fase edematosa, o sea, el proceso inflamatorio con edema. Puede durar unos meses, unas semanas. Posteriormente viene la fase indurativa. Entonces la piel deja de estar hinchada, edematizada, y más bien se vuelve dura, acartonada, gruesa, ¿ya? Y finalmente se adhiere al tejido subcutáneo, está fija la piel, es inmóvil. No se logra pellizcar la piel así, no se logra, es como querer pellizcar la madera, ¿no es cierto? No puedo, porque la piel pierde su elasticidad, se torna rígida, dura, ¿ya? Acartonada, seca, gruesa, y se adhiere a los planos profundos. Entonces, como un cuero seco más o menos, ¿ya? Entonces eso no se puede pellizcar, ¿no es cierto? Esa es la fase indurativa. No puede durar semanas, meses o años incluso esta fase indurativa, ¿ya? Y finalmente, después de muchos años, vean, la piel vuelve a reblandecerse, se vuelve a reblandecer y recuperar su grosor normal algunas veces, o queda atrófica, ¿no? Más delgada y atrófica, pero nunca queda como una piel normal, ¿no? Aunque se vuelve a reblandecer, mejora la flexibilidad, pero nunca llega a ser una piel normal. Entonces, estas son las 3 fases de los trastornos cutáneos. La esclerodermia localizada o morfea, vamos a ver algunas imágenes después. Esta que hemos visto es la difusa, ¿no es cierto? Aparece en las extremidades y se afecta toda la piel. En cambio, la localizada son parches, zonas localizadas de la piel nada más que sufren el trastorno parecido al de la difusa, pero localizado. Igual hay 3 fases por las que atraviesa. En una primera fase, una placa única, en gota, redonda, anular o lineal, o pueden ser múltiples lesiones que finalmente pueden hacerse generalizadas. Entonces, pero generalmente son lesiones localizadas, no son difusas. Se torna eritematosa, malva, ligeramente edematosa, induradas y con esta manifestación que se llama Lillan-Ring. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Les puedo dejar de tarea, ¿no? Vamos a revisar qué es. Una primera fase. En una segunda fase, vean, hay blanqueamiento de las lesiones con endurecimiento, coloración marfileña en el centro, se torna liso, se pierden las glándulas sudoríparas, el vello, etcétera, se torna atrófica, ¿no? La piel. Lo mismo, se vuelve endurada, circunscrita y así acartonada, pero es una lesión localizada, la segunda fase. Finalmente, en una tercera fase hay una involución con atrofia e hiperpigmentación de la zona, ¿no? De hacer blanquecina, marfileña, etcétera, se torna hiperpigmentada, más bien oscura posteriormente. Estas son lesiones localizadas o morfeas.
Vean, esta es la fase inicial, edematosa, ¿no? Vean los dedos edematosos, brillantes, hinchados, ¿no? Entonces la fase inicial. Esta es una fase más avanzada, esta es la esclerodactilia, ¿cierto? Componente también del síndrome de Crespo, la esclerodactilia. Hay una posición en semiflexión de los dedos, ¿no? Semiflexionados, con una piel rígida, dura, no puede mover los dedos, quedan así como momificados, con lesiones, vean ahí los pulperos de los dedos, ¿no? Pérdida de tejido, etcétera, en la parte distal de los dedos, en la yema de los dedos. Entonces esta es la esclerodactilia. Lo mismo, con unas úlceras, vean, úlceras en sacabocados, por isquemia, por necrosis, ¿no? Que se produce con el tiempo. Hay mordidas de ratón también se llama. El fenómeno de Raynaud. Hay, vean, osteolisis de las falanges distales en los pacientes con esclerosis. Y vean, este es un Raynaud tan severo que ha provocado una necrosis de los dedos, ¿no? Que han tenido que ser amputados. Por un Raynaud se ha necrosado, ¿no? Los tejidos. Esta es la fase de una paciente con esclerosis sistémica, ¿ya? Inexpresiva, se pierden las líneas de expresión, la nariz puntiaguda o aguileña y la boca, que es lo característico, unos surcos radiados en los labios. Estos surcos radiados alrededor de los labios es característico. Boca pequeña o microstomía, no pueden abrir mucho la boca. Aquí están los surcos, ¿no? Radiados y la boca pequeña, entonces eso les dificulta alimentarse, les dificulta limpiarse, lavarse los dientes, entonces tienen problemas dentales, caries, pérdida de piezas, etcétera, por esa razón. Este es el derecho ungueal, ¿no? Normalmente, vean, se pueden ver los capilares a este nivel, delgados, ordenados. En cambio, en la esclerosis, vean, el lecho capilar, se ven los capilares distorsionados, ¿no? Dilatados en menor cantidad, desaparecen muchos de ellos. Entonces, esto se puede ver a pequeño aumento, ¿no? En el lecho ungueal. Esta es una placa localizada, una esclerodermia localizada, ¿okay? Una pequeña placa con pérdida de las glándulas, de los capilares, del pelo, ¿no? Por atrofia. Esa es una esclerodermia localizada. Lo mismo, vean aquí una pequeña placa localizada. Aquí tenemos otra, ¿no? Esa es la esclerodermia localizada, morfea. Otra placa en el pie. Y también hay una forma que se llama el golpe de sable, que no hay aquí, que aparece en la cabeza, ¿no? Así como una línea, como una cicatriz lineal, como si hubiera recibido un golpe de sable, ¿no es cierto? Es una esclerodermia, un golpe de sable o lineal. Entonces hay diferentes formas localizadas, ¿no? Este es un esófago, ¿no? Vean, dilatado es un tercio distal por trastorno motor, por dilatación. Entonces ven ustedes la dilatación distal del esófago, ¿no? Por alteración en la musculatura, en la contractilidad muscular.
¿Esto es qué estudio? ¿Cuál? ¿Qué estudio es este? La manometría esofágica. Nosotros hemos visto cuando veíamos trastornos motores del esófago, el gastro. La manometría. Hablábamos de trastornos motores del esófago. Decíamos que hay trastornos motores secundarios a enfermedades sistémicas. Y una de ellas era la esclerosis sistémica. Entonces, el síndrome de Crest tiene como manifestación el trastorno motor del esófago, ¿no es cierto? La E de Crest es esófago, el trastorno esofágico. Entonces vean qué parte del esófago es afectada, el tercio medio y el tercio distal del esófago que no se contrae. El tercio proximal se contrae normalmente, ¿no es cierto? O sea, hay un aumento de la presión intraesofágica. Hacia arriba el aumento de la presión, ¿no es cierto? Es contracción normal. El esófago medio, vean, no hay aumento, no se contrae el esófago. No se contrae. Lo mismo que el esófago distal. Entonces no hay contracción del esófago. Y ese esófago que no se contrae se va dilatando, y vamos a tener este esófago, ¿no es cierto? Entonces es un trastorno motor del esófago secundario a una esclerosis sistémica. A nivel pulmonar tenemos una fibrosis intersticial, vean más blanco los pulmones, ¿no es cierto? Bilateral. Es una fibrosis intersticial. Puede haber derrame pleural, a nivel cardíaco puede haber una pericarditis con derrame pericárdico, pero lo más frecuente es que haya isquemia, ¿no? Por vasoconstricción de las coronarias, incluso un infarto agudo de miocardio se puede dar en esclerosis sistémica. ¿Qué datos de laboratorio tenemos? La velocidad de sedimentación globular elevada, ¿no? Cuando hay actividad en la enfermedad. Otro dato es la anemia. Es común la anemia de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Hipoproliferativa. Generalmente normocítica, normocrómica, como en cualquier proceso inflamatorio crónico. Pero en la esclerosis sistémica, otras causas pueden contribuir a la anemia. Vean, deficiencia de hierro puede producirse. ¿Por qué? Hay trastorno esofágico, hay trastorno gástrico. Pueden aparecer úlceras en el esófago, úlceras en el estómago, un sangrado crónico, ¿no es cierto? Una hemorragia digestiva, con pérdida de hierro. Entonces vamos a tener una anemia ferropénica, ¿no? Microcítica, hipocrómica, puede ser, con deficiencia de hierro. Entonces, secundario a trastornos digestivos que existen en la esclerosis sistémica. Hay trastornos motores no solamente en el esófago, también hay trastornos de la motilidad en el intestino. Y si el intestino no se contrae bien, no progresa el contenido, ¿qué sucede? Hay una proliferación bacteriana, ¿no es cierto? Un síndrome de proliferación bacteriana. Entonces estos pacientes pueden tener una anemia secundaria a un síndrome de proliferación bacteriana. Pero en este caso sería macrocítica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por deficiencia de vitamina B12, porque las bacterias consumen la vitamina B12, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, otra causa que contribuye a la anemia en estos casos. También puede haber una anemia hemolítica. Estos pacientes hacen vasculitis, ¿cierto? Es un trastorno de la microcirculación, hay vasoconstricción, por eso hay el síndrome de Raynaud, por eso hay isquemia de los tejidos. Entonces pueden hacer una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Por trastorno a nivel de las arteriolas.
Lo puede cursar con una vasculitis y una anemia hemolítica. Entonces, vean, puede haber una anemia por diferentes causas en estos pacientes. Puede ser microcítica, o puede ser macrocítica, o puede ser mixta. Pueden haber eritrocitos microcíticos o macrocíticos también, ¿no? Por esta razón. 50% de pacientes presenta hipergamaglobulinemia, principalmente por IgG. 25% tiene factor reumatoide positivo. El factor reumatoide, vean, no solo aparece en artritis reumatoidea, también en lupus, también en esclerosis sistémica o en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? El factor reumatoide es inespecífico totalmente. 95% de los pacientes tienen anticuerpos antinucleares, ¿ya? De alta especificidad son los anticuerpos contra topoisomerasa 1. Luego tenemos los antinucleolares y los anticentrómicos. Diferentes tipos de anticuerpos antinucleares, ¿ya? Entonces esto es importante para hacer diagnóstico diferencial de este tipo de anticuerpos. No son los únicos, ¿no es cierto? Entonces vean, aquí hay otros autoanticuerpos que se correlacionan con algún factor clínico. A ver, contra topoisomerasa 1 hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces se presenta en la esclerosis cutánea difusa. Pero vean, solo el 40% de los pacientes tienen. Quiere decir que si no hay positivo no sea, ¿no es cierto? No. Solo el 40% de los pacientes tienen. Y son más frecuentes en la esclerosis cutánea difusa. En cambio, en la esclerosis cutánea circunscrita, los más frecuentes son los anticuerpos contra sintrómicos. Vean, entre el 60 y 80% de los pacientes tienen estos anticuerpos. Otros autoanticuerpos contra polimerasa, diferentes tipos, vean, 5 o 40% nada más en la cutánea. En la cutánea circunscrita, contra RNP-TH y contra RNP-U1. Ya hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? ¿En qué patología? En enfermedad mixta, tejido conectivo. Por definición hemos dicho, ¿no es cierto? Tiene positivo. Pero también pueden estar presentes en la esclerosis sistémica, en 5 a 10%. Pero en la enfermedad mixta, por definición, tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Con el 5%. Bien, y hay otros más que no nos van a complicar, apenas 5%, ¿no? Y en los síndromes de superposición, vean, contra TN, 25%. Después vamos a ver síndromes de superposición. Bien, para el diagnóstico entonces, vean, el fenómeno de Raynaud es importante, ¿no? Ya hemos dicho, paciente con fenómeno de Raynaud, hay que pensarlo primero en esclerosis sistémica. Aunque el fenómeno de Raynaud no es específico, exclusivo de la esclerosis sistémica, aparece en otro tipo de cuadros, ¿ya? Pero es lo primero que hay que pensar, ¿no? El fenómeno de Raynaud con lesiones cutáneas y compromiso de órganos internos, ¿no es cierto? Corazón, pulmones, riñones. Entonces, vean, eso nos guía, nos orienta hacia el diagnóstico de esclerosis sistémica. Entonces decíamos, vean, hay otras causas del fenómeno de Raynaud. El síndrome del opérculo torácico, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha escuchado? Síndrome del opérculo torácico. Anótense. Síndrome hombro-mano. Otro síndrome en el cual puede haber fenómenos de Raynaud. Traumatismos. Los pacientes que trabajan con máquinas vibratorias, ¿no? Martillos neumáticos, taladros,
pueden hacer el fenómeno de Raynaud. Inclusión al cloruro de vinilo hemos mencionado, ¿no? Son otras formas de esclerosis específicas, secundarias, algún tóxico, ¿no? Como el cloruro de vinilo, eso es aparte, ¿ya? Aglutininas por frío, crioglobulinas circulantes, vamos a ver en las vasculitis, cuando estén viendo vasculitis, vamos a ver este tipo de vasculitis que pueden cursar con fenómenos de Raynaud. Pero lo primero que hay que pensar es esclerosis sistémica, ¿no? Porque es lo más frecuente. Bien. Cuando no haya un fenómeno de Raynaud en alguna forma de esclerosis, que es su tarea, ¿no es cierto?, puede confundirse con artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, por afectación de las articulaciones, ¿no es cierto?, por compromiso de los órganos internos. Si no hubiera fenómeno de Raynaud en algún caso, nos puede confundir el diagnóstico. Pensar en esclerosis sistémica sin afección cutánea, hemos dicho, hay una forma, ¿no es cierto?, de esclerosis sin esclerodermia, ¿no? Hay una forma de esclerosis sin esclerodermia, que solo hay compromiso de los órganos internos. Entonces hay que pensar en esa forma, aunque es muy difícil hacer ese diagnóstico, pero dice pensar cuando hay pacientes con fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, miocardiopatías, bloqueos cardíacos, trastornos motores del esófago o trastornos no explicados, ¿no es cierto? Obviamente excluyendo otras causas conocidas, ¿no? Entonces, estas manifestaciones cardíacas sin explicación clara, hay que pensar en que sea una forma de esclerosis sistémica sin afección cutánea, ¿ya? Pero digo, es difícil, ¿no?, hacer ese diagnóstico, es difícil pensar en eso. Tiene un trastorno hipertensión pulmonar, no busca causas de hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Pero si no encuentra, bueno, hay que pensar que podría ser una esclerosis sistémica sin afectación de la piel. Lo mismo a nivel pulmonar, ¿no? O alguna miocardiopatía también. Bien, en cuanto a la evolución, es diferente la forma cutánea difusa a la forma cutánea circunscrita, ¿no? La evolución y el pronóstico es diferente. Vean, los pacientes con esclerodermia cutánea circunscrita con anticuerpos anticentómeros tienen buen pronóstico. Es más localizada, ¿no es cierto? Y los órganos internos no se afectan. Entonces, el mejor pronóstico. El síndrome de mala absorción, la cirrosis biliar primaria, son causas de mortalidad y mortalidad en algunos pacientes con esclerodermia cutánea circunscrita. Son los pacientes con esclerodermia cutánea circunscrita, hemos dicho que pueden complicarse con problemas de la vía biliar, la cirrosis biliar primaria. Pero respeta pulmón, respeta corazón, pueden hacer hipertensión pulmonar, pero no más de ello, ¿no? El pronóstico es peor en pacientes con la forma cutánea difusa. Entonces, la forma cutánea difusa, porque es más extensa y afecta a órganos internos, tiene peor pronóstico, ¿no? Especialmente cuando comienza a edades avanzadas, y peor si es varón. Es más frecuente en las mujeres, ¿no? En pacientes con engrosamiento cutáneo de rápido avance puede aparecer afección renal y otras vísceras en fases evolutivas tempranas. Entonces la evolución, la velocidad de evolución también tiene que ver, ¿no? Mientras más rápido, peor el pronóstico. La muerte ocurre principalmente por afección cardíaca, renal o pulmonar, en las formas de
en la forma cutánea difusa, ¿no es cierto? Entonces, las complicaciones cardíacas, renales y pulmonares son la causa de muerte y de morbilidad. Infarto, insuficiencia renal, la fibrosis pulmonar con insuficiencia respiratoria, no son las causas de reclusión. En la esclerodermia cutánea difusa, la supervivencia acumulada a 5 años es de 70% y a 10 años 55%. Entonces a los 10 años ya la mitad prácticamente van a estar muertos, ¿no? En la forma cutánea circunscrita, en 5 años 90% y en 10 años 75%. Entonces es mejor, ¿no? El pronóstico, la expectativa de vida es mayor en la cutánea circunscrita. Bien, entonces, vean, no hay cura. El tratamiento es paliativo, como en todas estas enfermedades, ¿no? Pero no hay cura. Es importante conversar con el paciente, con la familia, explicarles, ¿no es cierto? Porque mucha gente puede no hacer tampoco un pronóstico malo, ¿no? Y va a un lado, va a otro lado, prueba una cosa, prueba otra cosa, va a curanderos y todo, ¿no? Y a veces empeora con algunas cosas, ¿no? Entonces hay que tener una buena relación, una buena explicación al paciente, a la familia, explicando el pronóstico, dependiendo si es una cutánea circunscrita y una cutánea difusa, también es diferente el pronóstico, ¿no? Pero es importante esto, ¿ya? En la parte, obviamente, que tienen apoyo psicológico, ¿no? Porque es un diagnóstico feo. Hay diferentes medicamentos que se han utilizado, se utilizan y se recomiendan. Pero vean, hay tantos precisamente porque ninguno es efectivo, pues, ¿no? Mientras más medicamentos hay, quiere decir que son menos efectivos. Porque si hubiera uno efectivo, bueno, se utiliza uno y punto, ¿no es cierto? Se han utilizado medicamentos antifibróticos para evitar el endurecimiento de la piel, para reblandecerla, etcétera, inmunosupresores y varios otros. Entonces, con poco efecto, ¿no? Con poco efecto. Y de respuesta diferente también, cada paciente responde de manera diferente, ¿no? Entonces, no hay un medicamento que sea bueno. Se han utilizado y se utilizan antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, ¿no? Que mejoran la circulación, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, el dipirilamol, la aspirina como antiagregante plaquetario, ¿cierto? Para evitar la isquemia, la trombosis periférica, entonces tienen cierta acción, lo mismo que el dipirilamol, que mejora la circulación periférica, ¿no? Los glucocorticoides, vean, son útiles en ciertas situaciones, ¿no? Reduce el edema y el dolor articular cuando hay artritis, ¿no? Entonces mejora la inflamación de la articulación, entonces mejora el dolor, mejora la movilidad, la flexibilidad de las articulaciones, porque es antiinflamatorio potente, ¿no? También mejora la miositis, a nivel cardíaco, una pericarditis con desame pericárdico puede mejorar también con el uso de los glucocorticoides. A nivel pulmonar, lo mismo, ¿no? Las alveolitis, que se puede demorar o retrasar la aparición de la fibrosis hasta cierto punto con los glucocorticoides. Bien, entre las medidas preventivas, lo más importante es evitar el vasoespasmo, ¿no es cierto? La vasoconstricción, el desencadenar el síndrome de Raynaud, porque eso a la larga produce isquemia, produce daño orgánico, ¿no? Entonces, prevenir el vasoespasmo es importante. ¿Qué es lo que determina la aparición del
reinante, el frío, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes tienen que evitar la exposición al frío. Si viven en La Paz, en el Alto, tendrán que venirse a vivir a Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque allá pues va a ser difícil, ¿no es cierto? Controlarlo y su pronóstico va a ser peor. Entonces, trasladarse a una región más cálida es importante. Si hay exposición al frío en el invierno, por ejemplo, utilizar guantes, calcetines, abrigarse bien, ¿no es cierto? Entonces, calentar la extremidad es importante, son medidas no medicamentosas, pero que ayudan. Está prohibido el tabaco también, el tabaco produce agravamiento de la vasoconstricción, no puede fumar. Evitar el estrés, lo mismo. ¿No? Evitar el estrés es un desencadenante de la vasoconstricción. Y más importante a veces que dar medicamentos es suprimir o evitar algunos medicamentos que pueden empeorar la circulación, ¿no? Entonces aquí están los fármacos contraindicados, vasoconstrictores como las anfetaminas, la dotamina, por ejemplo, están contraindicados, estos no pueden utilizar. Producen vasoconstricción y pueden empeorar el pronóstico, ¿cierto? Por el contrario, fármacos vasodilatadores sí están indicados, ¿no es cierto? Por ejemplo, fármacos que bloquean la vasoconstricción, Herceptina, alfa-metildopa, son bloqueadores alfa, ¿no es cierto?, que inhiben la vasoconstricción. Hay diferentes. Se mencionan varios, ¿no es cierto? Porque ya les he dicho, ninguno de ellos tiene una acción óptima, ¿no? Entonces, dependerá de la respuesta del paciente. A veces hay que probar con uno por uno. Vasodilatadores, como por ejemplo los bloqueadores de los canales de calcio, como nifedipina o nifediazem, son vasodilatadores, ¿cierto? Tienen acción, pero el problema son sus efectos adversos. Muchos pacientes no los toleran. Se utilizan en la hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces bajan la presión arterial. Pueden provocar hipotensión ortostática con desvanecimientos, palpitaciones, edema de miembros inferiores, a veces síntomas importantes que evitan el uso del paciente. ¿No? Va a depender de la respuesta del paciente y de la sensibilidad del paciente al fármaco. Entonces, los efectos adversos muchas veces impiden su utilización. La nitroglicerina también es un vasodilatador. Después se puede utilizar, vean, a nivel local, a nivel sistémico, lo mismo, produce vasodilatación, produce mucha cefalea, a veces palpitaciones, hipotensión, entonces localmente puede ser más tolerado, pero tiene menos acción. El sildenafil lo mismo, ¿no? Es un vasodilatador con respuesta diferente de uno y otro paciente. Losartán, sultancerina, ven, otros fármacos hipertensores también que se utilizan y dependiendo de la respuesta. La pentoxifilina mejora la circulación periférica, mejora la deformidad de los eritrocitos, ¿no es cierto?, al circular por vasos pequeños. Entonces, la función roentgenológica se llama, ¿no?, de los eritrocitos. Entonces, la pentoxifilina mejora en ese sentido. Pero vean, hay muchos fármacos, ¿no? Ninguno es efectivo. La piel hay que cuidarla, ¿no? La manifestación principal es la piel. La piel está alterada, ha perdido su humedad por atrofia de las glándulas sudoríparas, las sebáceas,
no hay folículos pilosos, entonces está expuesta a infecciones, a lesiones, ¿no? Entonces fácilmente una piel así alterada que se lesione de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la piel, hay que humedecer, ha perdido su humedad. Entonces, vean que el tipo de jabón es importante, ¿no es cierto? Jabones neutros hay que utilizar, con glicerina, pomadas hidratantes, aceites de baño, todo aquello que sirva para humectar la piel, entonces es importante. Por el contrario, evitar agentes resecantes, ¿no?, de la piel. Entonces eso es importante. Ejercicios de las extremidades, de las articulaciones, masajes en la piel son importantes para prevenir, ¿no?, el avance de la enfermedad. Prevenir lesiones en la piel, principalmente úlceras en las yemas de los dedos, los punteros de los dedos, que son fácilmente lesionables, ¿no?, por la actividad, etc. Y como la piel está afectada, pues fácilmente se lesiona. Utilizar protectores en los dedos para evitar aquello, dependiendo de la actividad física del paciente, de la actividad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, para evitar lesión, pues se puede infectar fácilmente. Lavar y curar las úlceras cutáneas cuando ya hay. Muchas veces aparecen de manera espontánea por la necrosis, ¿cierto? Entonces hay que cuidar que no se vayan a infectar. Eso es con lavado, curación, pomaditas antisépticas, etc., ¿no? Hay fármacos simpatipolíticos para evitar la vasoconstricción o las cremas de nitroglicerina que se pueden utilizar. Si hay infección, se pueden utilizar antibióticos, ¿no?, a nivel local o a nivel sistémico, ya dependiendo del tipo de infección que tengamos. Para la sequedad de la boca, agua, ¿no? Beber frecuentemente sorbos de agua. Los comprimidos de pilocarpina estimulan la secreción salival, han indicado. Para la sequedad ocular, las lágrimas artificiales, como el síndrome de Fobrin, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una esofagitis por reflujo, entonces el tratamiento como el de una esofagitis por reflujo común, ¿no es cierto? Inhibidor de la secreción ácida, antiácidos, procinéticos, como la mosaprida, la cisaprida, la metoclopramida, ¿no? Son tratamientos para el reflujo. Cuando hay artritis o artralgias, el tratamiento como una artritis autoinmune, ¿no?, artritis reumatoidea, etc. Desde los AINES, así aquí sí hay que tener mucho cuidado con los AINES, ¿no es cierto?, porque estos pacientes tienen ya trastornos esofágicos, gastrointestinales. Los AINES pueden provocar o desencadenar una hemorragia digestiva, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tomar medidas preventivas también si vamos a utilizar AINES. O finalmente puede estar contraindicado si el paciente está con una úlcera, está con una gastritis, está con sangrado, entonces está contraindicado, ¿no? Lo mismo los glucocorticoides, ¿no? Pero si es posible que el paciente lo tome y está con una artritis, bueno, se puede utilizar, ¿no?, con cuidado de prevenir lesiones a nivel gastrointestinal. Y tratamiento ya con citostáticos como la ciclofosfamida, vean, glucocorticoides cuando hay complicaciones a nivel pulmonar, o tratando de demorar o retrasar las lesiones cutáneas que son activas y que están avanzando rápidamente, ¿no?, los pulsos con glucocorticoides o los inmunosupresores como la ciclofosfamida. Entonces hay una gran cantidad de fármacos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto ya hemos
vayan leyendo, porque ya hemos avanzado y vayan leyendo las respondido